Ok, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides de nuevo al curso Transiciones Ecosociales en lo Rural, Potencias, Contradicciones, Conflictos. Como sabéis, hoy entramos en la sesión primera, que hemos llamado Mundo Rural, Definiciones, Fracturas y Retos. Y en esta sesión, que va a introducir el tutor del curso al que ya conocisteis en la sesión 0, Daniel López García, que como ya sabéis es biólogo de formación, es miembro de Ecologistas en Acción y también colabora con la Fundación Entre Tantos. Y antes de pasarle la palabra, me gustaría poner en común algunas preguntas propuestas que se hacían en los dos textos básicos que forman parte de vuestra carpeta y que espero que os haya dado tiempo de leer, que si no os ha dado tiempo os recomiendo mucho leerlos. También, por supuesto, el complementario. Ambos textos abordan de manera distinta, si los habéis leído, la identificación de la agricultura convencional, de los agricultores y las agricultoras que leemos o entendemos o reconocemos o definimos como convencionales, con los intereses precisamente de quienes se benefician de los males que les afectan. Esto es con los intereses de la agroindustria, la gran distribución comercial y las grandes familias terratenientes. Esto parece bastante contradictorio. Por eso ambos textos también se preguntan, ¿no? Cómo el ecologismo social podría acercar posiciones y hacer alianzas con quienes como ellos, ¿no? Necesitan y luchan por una mejora de las condiciones de vida de la gente que vive del campo. Entonces me parecería importante que en la sesión de hoy, en el debate, en realidad, ya empezáramos como a avanzar, a profundizar tanto en las causas, ¿no?, de este alejamiento entre quienes apuestan por la agroecología y la ganadería extensiva y quienes solemos leer como agricultores y ganaderos convencionales, como en las propuestas de acercamiento y de alianzas, ¿no? Entre las causas del alejamiento que citan ambos textos, se habla de la falta de actualización de algunas apuestas fundamentales desde el ecologismo social, como es la soberanía alimentaria, ¿no? Falta de traducción y también de territorialización, por decirlo así, ¿no? De situarla en los lugares concretos en los que se propone. Y entre las propuestas que se hacen, ¿no?, para justamente difuminar, ¿no?, o hacer cada vez más pequeños estos alejamientos y buscar puntos comunes, sería, para empezar, no construir a los otros desde las dos partes como enemigos, o de construirlos como enemigos, por decirlo así. Y bueno, me parece importante recoger esto por si sirve para el debate posterior, aunque ahora ya no le voy a quitar más tiempo a Dani y él nos va a aportar muchísimo más material para que sigamos debatiendo cuando termine la introducción. Así que te paso ya la palabra, Dani. Pues Marisa, muchísimas gracias y buenas tardes a Marisa y a todo el mundo. Muchas gracias por esta introducción que me ha parecido súper certera y bueno, que sitúa mucho lo que quiero contar esta tarde. Perdonadme porque es que me pongo a hablar como si pensando que estáis muy lejos y entonces me pongo a hablar medio gritando y yo mismo me pongo como nervioso. Intentaré irme calmando así y no hablar como a gritos, aunque estéis lejos. Pero sí me parece muy certero. Es verdad que digamos, esto que está planteando Marisa, que ha planteado al final, de cómo construimos al otro y las implicaciones o el obstáculo que supone esto eh, para, para construir precisamente transiciones ecosociales hacia la sostenibilidad en el sistema alimentario, en lo rural, agrario, yo creo que es una clave como que centra, que articula todo el curso realmente, ¿no? Un poco lo hemos pensado bastante desde ahí. Eh, Efectivamente, es central en las dos lecturas como centrales que os hemos planteado para esta primera sesión. Sin embargo, lo que yo tengo preparado hoy es la literatura, o sea, es la lectura opcional. Realmente lo que voy a contar es el segundo texto, que es un texto más largo, es el último que he escrito, es de este, se ha publicado pues justo antes del verano, en julio, y yo creo que a lo que ayuda es algo que ha planteado Marisa de pasada, esa necesidad que yo entiendo imprescindible para afinar en esta deconstrucción de cómo nos relacionamos con el que construimos como otro, como otra, como otro, hay que entender
dónde vive, qué necesita, qué le ocurre, qué habita y cómo habita aquello que habita, ¿no? Y qué distintos tipos de medio rural, qué atraviesa el medio rural. Bueno, yo creo que eso va, o sea, la idea que teníamos para esta primera sesión precisamente es hacer el contexto sobre el que se van a hacer estos otros debates. Un contexto desde muchas miradas distintas que he intentado articular y que intentaba articular en este artículo que precisamente me lo propusieron para un especial de una revista sobre transiciones ecosociales y a mí me planteaban cómo hacer como un mapa de alguna forma sobre bueno, como una hoja, yo lo planteé como una hoja de ruta para la transición ecosocial del sector agrario en medio rural, pero bueno, más que hoja de ruta, realmente lo que intento es recoger las preguntas que yo me hago, las tensiones que hay y lo que permitirían imaginar una hoja de ruta, por lo menos intentando tener en cuenta las tensiones, las contradicciones, pero también algunas oportunidades que yo creo que hay, ¿no? Y algunas de ellas, pues algunos las intentamos aprovechar y muchas, desde luego, creo que nos están pasando por delante de las narices sin apenas olerlas. Entonces, bueno, sin más, con esta propuesta o sea, con la recogida que ha hecho Marisa y esta pequeña introducción, pues yo paso porque además me ha ido un poco la cabeza y he preparado quizá demasiado contenido, así que lo primero lo voy a intentar pasar, sobre todo la primera parte, que es más de contexto, la voy a pasar un poco más rápida para intentar centrarme en lo que son las tensiones, que me parece que quizá es algo menos, bueno, menos debatido, ¿no? Por lo menos en los círculos en los que yo estoy. A ver, me voy a pasar esto a un lateral. Bueno, efectivamente, este es el título que tenemos. A ver, ¿de qué quiero hablar? Pues hay como cuatro bloques. El primero es, bueno, como una caracterización de algunos datos, algunos elementos que yo creo que son clave para lo que vamos a ver después, que como digo, para mí es lo central. Por un lado, algunas tensiones que yo creo que hoy atraviesan al sector agrario, al medio rural, desde esta visión de transición ecosocial. Luego hablaré de contexto, de qué cosas están pasando que podrían suponer oportunidades o no, o desafíos, precisamente para esta visión de transición ecosocial y para esa visión también de alianzas, de superar esta construcción del otro como enemigo que decía Marisa, etcétera, para terminar con algunas conclusiones intentaré que sean muy breves realmente, ¿vale? Para mí lo importante son los puntos 2 y 3. Así que lo primero lo voy a pasar un poco más rápido, pero la idea es que tengamos al menos una hora luego para debate, dialogar, etcétera, y que haya bueno, que podáis luego retomar lo que os parezca más interesante o lo que os toque la fibra, lo que sea. Vale, en la anterior sesión también en la pequeña introducción que yo hice y también en los textos que teníais se hablaba de este concepto de la comida barata, que va a ser bastante central en la introducción que yo hago, que ya hablamos, que nociones comunes, ya había hecho algún curso, mencioné el libro este del capitalismo en la trama de la vida, de Jason W. Moore, como plantea esta teoría de la ecología mundo. Bueno, digamos que la comida barata es constitutiva y absolutamente central para el mantenimiento de la acumulación capitalista, que además, como sabemos, no puede mantenerse, sino que tiene que crecer la dinámica de acumulación de capital y para ello, de alguna forma, hace falta sobreexplotar recursos, es decir, extraer plusvalor de ellos, pero también apropiarse de cosas que no tienen precio, que todavía no tienen precio o que se cambia, en palabras de Jason Moore, que se trabaja con la frontera produciendo una fuera del que me puedo apropiar sin pagar las facturas. Como dice él, el capitalismo sobrevive y la apropiación que él hace sobrevive gracias a que no paga la mayor parte de sus facturas. Hablamos de recursos naturales, pero también de fuerza de trabajo de cuidados, bueno, de estas cosas, ¿no? Entonces, es importante plantear esto. Sin comida barata esto no funcionaría, igual que los otros tres baratos que son, recordad, la energía, los recursos materiales y la propia fuerza de trabajo, ¿no? Junto con la comida. Para ello son bueno, esta comida barata tiene que dar, aparte de ser barata, para permitir otros espacios, otros flujos, otros ciclos de acumulación,
tiene que generar beneficios y generar acumulación de beneficios en algunos actores. Me parece importante estas dos diapositivas porque veis cómo son los procesos de concentración de poder y de valor, por supuesto, en la cadena alimentaria global, ¿no? Y sobre todo en el centro, en lo que tiene que ver con transformación, distribución, la concentración es muy, muy importante. También para algunos productos estratégicos, especialmente como puede ser, por ejemplo, la genética animal, ¿no? Como sabéis, de la ganadería industrial, que se vende genética, o sea, que te venden de todo, ¿no? Para fecundar a tus animales, etcétera, pero también semillas, todos los insumos para la producción agraria. Y bueno, en las últimas décadas hemos visto fusiones acumuladas de empresas que van acumulando poder a lo largo de la cadena alimentaria y muy pocos operadores acumulan mucho poder en la cadena alimentaria. Y lo que estamos viendo es que en las distintas crisis, y podemos irnos a la crisis de 2008, donde esa crisis financiera también tuvo una, recordaréis perfectamente, tuvo una traducción agraria en el sistema alimentario muy importante, ¿no? Ahí se juntaron pues el alza de precios del petróleo con el nuevo mercado de los biocombustibles, maíz, semillas de oleaginosas, que empezaron a coger mucho valor de mercado, pero sobre todo mucho valor financiero, es decir, se convirtió en una nueva burbuja financiera, hubo un alza de precios muy, muy importante en todo el mundo, sobre todo de granos básicos, arroz, cereales, etcétera, y entonces ahí hubo un proceso muy fuerte de especulación del que mucha gente salió muy mal parada, mucha gente pobre, mucha gente fue expulsada, hablo a nivel global, de todo el planeta, del que no nos habíamos recuperado en buena medida, en el que se saldó también con un reajuste neoliberal, en el que mucha gente quedó fuera y hubo una concentración de poder en la cadena alimentaria, en estos pocos operadores que hemos visto ahora, y realmente en la última crisis, esta que solapa guerra de Ucrania, cambio climático y COVID, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un proceso de reajuste muy, muy fuerte, vehiculado con políticas y actores muy, muy concretas. Pongo aquí este pegatinilla de los PERTE, que os sonará, y del PERTE agroalimentario, que es uno de los ejemplos de cómo es verdad que ha habido redistribución de recursos en base al PERTE. Yo estoy liderando proyectos financiados con PERTE, algunas de las entidades en las que estáis le habrán ido proyectos financiados con PERTE, pero sin duda la parte del león, y es un león muy grande, le ha ido a las grandes empresas, no solo en el sector agroalimentario, en todos los sectores en los que ha habido PERTE, ¿no? Sabéis que ahora se están preparando, no sé si son otros 150 PERTE, uno de ellos es el agroalimentario, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? De alguna forma esto se está dirigiendo a una nueva ciclo de concentración muy importante, pero igual que ha habido otras dinámicas en las que, por ejemplo, como veis, se han ido desarticulando políticas que ya había en la Unión Europea, hablo de Unión Europea, políticas que ya había ambientales y sociales, que con la excusa de esta nueva crisis se han retirado y de alguna forma se vuelve a dar aire a estas dinámicas de acumulación en base a sobreexplotación, pero también a expropiación, porque podemos, la retirada de políticas ambientales lo que permite es precisamente nuevos ciclos de acumulación por apropiación, ¿no? En estos ciclos en los que el capitalismo no paga las facturas de la degradación que genera, ¿no? Tanto social como ecológica. Hay una dinámica central en todo esto que tiene que ver con la eficiencia. La retórica mundial, pero la Unión Europea, por supuesto, es uno de los líderes mundiales en impulsar esta retórica, está utilizando la digitalización como proxy de mayor sostenibilidad. Realmente el giro discursivo, el giro narrativo es digitalización es igual a eficiencia y eficiencia es igual a sostenibilidad. Si os fijáis, el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común 2023-2027, pero si os fijáis en el PERTE agroalimentario está prácticamente completamente compuesto por medidas para impulsar la digitalización. La política, el Plan Estratégico Nacional de la PAC, pero no solo en España, sino en toda la Política Agraria Común, la PAC, el objetivo transversal, el 10º objetivo de los 10 que tiene,
es digitalización, aunque se llama de otra forma, se llama crecimiento inteligente, que es la retórica, pero realmente es digitalización. Estamos viendo que en este giro retórico, ¿no?, de digitalización es igual a sostenibilidad, incluso social, para los discursos de la Unión Europea. Por supuesto, los recursos de digitalización no le llegan a todo el mundo, sino que le llegan a quien tiene capacidad de invertir. Y en eso no tenemos datos. Sabemos que es algo que está pasando al mismo tiempo. Cuanto más dinero, cuanto más se impulsan políticas de digitalización, de alta tecnología en agricultura, más explotaciones pequeñas desaparecen. Podríamos, o sea, no tiene por qué haber una relación directa. No tenemos pruebas todavía porque nadie está pagando estos estudios, ¿no? Pero hay bastante certeza de que hay una relación directa entre las políticas de ecointensificación, como se llama, o digitalización y desaparición. Y vemos que estamos en una situación grave. Estamos en una situación en la que en los próximos 10 años alrededor de un 50% de los titulares de explotaciones en España, en toda la Unión Europea, se jubilarán. Porque ya un 40% de los que hay ahora están en edad de jubilación. Un 40% de los titulares hoy en el Estado español están por encima de 65 años. Y estamos en otro 15% de gente que está por encima de 55 años. Esto es un drama, a mí me parece peligroso, ¿no? Porque es en manos de quién va a quedar nuestra alimentación. Hay otros elementos también que cabe considerar a la hora de pensar. O sea, esta dinámica de comida barata está generando abandono de explotaciones de la actividad agraria por parte de las explotaciones más pequeñas que no han querido o no han podido entrar en la dinámica de intensificación, pero está generando muchos otros problemas. ¿Conocéis este esquema, el de los límites planetarios? Es el esquema del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que viene haciendo desde 2009 distintos estudios en los que plantean cuáles de estos límites planetarios están más allá de lo que llaman el espacio de donde se puede operar con seguridad, por una traducción así un poco chusquera que acabo de hacer, ¿no? Vemos que vamos mal, y la mayoría de los límites planetarios en los que vamos peor tienen relación con la actividad agraria, relación directa. Los ciclos biogeoquímicos, estamos hablando del nitrógeno y del fósforo, que como sabéis son aquellos oligoelementos. O sea, los fertilizantes principales son NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos como mal. Estamos hablando de uso de agua dulce, agotamiento y contaminación también de agua dulce. El cambio en el sistema de uso del suelo tiene que ver sobre todo con agricultura y sobre todo con producción de piensos y forrajes para la ganadería industrial en Estados Unidos y en Europa, ¿no?, que se producen sobre todo en las zonas tropicales. Pero estamos hablando también de biodiversidad, que tiene mucho que ver con, por ejemplo, en el Estado español, ese 80% de superficie que está ocupado de alguna forma por actividades relacionadas con el sistema alimentario, y el cambio climático, donde sabéis también que un tercio de las emisiones globales se pueden relacionar con el sistema agroalimentario. Sobre todo cambio de usos del suelo, pero también, por supuesto, otro tipo de emisiones relacionadas con agricultura y ganadería. Aquí en España, a partir del informe del IPCC, sobre todo de 2019, donde se establece ya una primera cifra de aportación al sistema alimentario, ese tercio de emisiones, si no recuerdo mal, entre un 24 y un 31, no me acuerdo, entre un 21 y un 34% creo que era, pero también ha habido datos para el sistema alimentario. Aquí os cito, voy a citar varios estudios de Eduardo Aguilera, que es amigo, es investigador del CEIGRAM, en la Politécnica de Madrid, en agrónomos. Establecen también datos específicos para el sistema agroalimentario español, y también cómo han subido las emisiones, no solo porque cada vez se utilizan más fertilizantes, sino porque partes, actividades dentro de la cadena alimentaria antes no emitían. Antes me refiero a 1950, no hace tanto tiempo, y desde 1950 se disparan de alguna forma los gastos, también los relacionados con la complejización de la cadena alimentaria, la incorporación de distintos operadores, la ruptura de ciclos locales, pero también la urbanización de la población, la salarización, y sobre todo con aquel momento en el que la población dejamos de producir comida. De esto estuvimos hablando un poco en la sesión anterior. A la vez es bueno mirarlo hacia el lado contrario. No solo el sistema alimentario cada vez emite más y por lo tanto es un problema para el cambio climático, sino que el cambio climático cada vez va a hacer más difícil
la producción agraria. Esto es Vox Populi, no me voy a centrar mucho, ¿no? Pero bueno, aquí un gráfico también del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático, hablando de cómo el cambio climático va a hacer más difícil acceder a nitrógeno para los principales granos de consumo humano en el mundo. Pensando, y esto es importante, que tan solo un 30% de las producciones agrarias a nivel global se dedican directamente a consumo humano. ¿Vale? El otro 70% sería para la alimentación animal, también bueno, para cultivos industriales, sobre todo para alimentación animal, ¿eh? Pero bueno, todo eso influye y todo eso va a influir sobre todo en las dinámicas de precios, porque efectivamente, como sabemos, los precios no tienen tanto que ver con compra-venta, ¿no? Con oferta y demanda, sino que tienen que ver con dinámicas mucho más complejas, sobre todo cada vez más especulativas y financiarizadas, especialmente en los granos, que son algunos cultivos más fácilmente financiarizables. No me voy a extender más. Otra mirada distinta a la crisis alimentaria o a cómo la alimentación genera crisis es este informe de este think tank internacional, IPES Food, de 2017, en el que establece gastos globales o en algunos continentes relacionados con la salud, con enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Estamos hablando de 760 billones de dólares al año, anuales, perdón, relacionados con la obesidad. Pérdidas, 7 trillones anuales en pérdidas relacionadas con enfermedades no transmisibles, 557 billones anuales relacionadas con exposición a endocrinos, ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre. A disruptores endocrinos. Gracias, Elena, que te he leído los labios, que es de las 4 personas que veo. Bueno, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cosas que conocéis, ¿no? Malnutrición, seguridad alimentaria. También estamos viendo cómo todo esto va de la mano, es decir, de dinámicas de concentración. Estos son datos oficiales de Eurostat, ¿vale? Cómo la mano de obra no solo cada vez desaparece y se hace de personas más mayores, sino que sobre todo el modelo de desaparición de la agricultura familiar genera una transmisión de mano de obra por cuenta propia, de lo que se llamó agricultura familiar, que por supuesto ya no es familiar, sino en general son hombres solos que trabajan y contratan parte, y mujeres, en muchos casos, esto está en la literatura, no luego comentar un poquitín, y mujeres que financian la explotación de sus parejas trabajando en el sector servicios, en el medio rural, normalmente muchas de ellas como funcionarias en medio rural. Yo creo que digamos, la metáfora o la historia que se construye en Alcarrás, en la película de Alcarrás, si alguien la habéis visto, me parece absolutamente representativa de la realidad de hoy de la agricultura familiar, ¿no? Un hombre absolutamente en ruina, con una explotación de agricultura, entre comillas, familiar, en ruina, financiada con el trabajo visible de la mujer, porque pone dinero y es la que realmente sostiene la economía familiar, y financiada con el trabajo invisible de cuidados de la mujer y de toda su familia, a la que va destrozando poco a poco por ese orgullo del hombre que sabe hacer comida, que esa actividad tan loable, tan honorable como es producir comida y es la agricultura, y cómo va quebrando el entorno socioafectivo que parasita de alguna forma, no el hombre, no le voy a culpar a este hombre en concreto, ¿no? Pero sí esta situación de crisis de la agricultura familiar, que por supuesto a lo que parasita es esa masculinidad un poco tóxica realmente de este agricultor, y que es absolutamente mayoritaria, por lo que yo conozco, en nuestro medio rural y en general en el medio rural europeo del norte global, ¿no? Y esto a la vez que eso va desapareciendo, porque efectivamente es insostenible a nivel ecológico, por supuesto, pero también a nivel social, y se va sustituyendo por empresas o pequeñas empresas también que subcontratan en ETTs, que cada vez es un proceso mayor en el medio rural para cosecha, etcétera, que salta toda la normativa laboral agraria, que ya es de por sí reproduce la marginalidad en el sector agrario, pero que todavía es peor, ¿no? Esto ya lo hemos visto y bueno, sí, de alguna forma, en este artículo que me parece muy importante del equipo de Gloria Guzmán y Manolo González de Molina del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, van demostrando también cómo se va haciendo esta sustitución de mano de obra familiar por mano de obra por cuenta ajena, a la vez que se va sustituyendo
digamos, es decir, cómo el sistema agroalimentario global, vía precios, va presionando hacia una mayor mercantilización de las producciones agrarias, tanto a nivel de dónde se venden las producciones, pero también de cómo los reempleos, los ciclos cerrados que había en finca, que son los que constituyen sostenibilidad, los que vinculan la actividad agraria con el territorio, se van sustituyendo por ciclos mercantiles, mercantilizando los inputs, los productos que se utilizan para la explotación, en una dinámica que fuerza a la agricultura familiar desde hace décadas. O creces o desapareces o lo dejas, ¿no? Y de alguna forma en este artículo dan los datos de cómo esto ha ocurrido en torno a, o sea, en el sistema agroalimentario español, y lo que supone esto también, por ejemplo, en el cambio de variedades, por ejemplo, de los cereales, ¿no? De pérdida de los reempleos de paja, que por lo tanto han generado una pérdida de carbono en el suelo, lo cual no solo constituye echar carbono a la atmósfera, sino que también pues desertiza, dificulta la capacidad del suelo de retener nutrientes, de retener agua, y estamos en un ciclo vicioso, por lo tanto, de cada vez mayor dependencia de insumos externos, es decir, de regadíos, de fertilizantes químicos, de todo esto que veíamos antes en esta diapositiva de los límites planetarios. Espero estarme estarme expresando bien, lo que no quede claro, ¿vale? Luego volvemos, porque entiendo que es muchísima información. He terminado esta primera fase, no veo la hora. Bueno, me he extendido de Vas más. muy bien, vas muy bien. Bien, es que queda mucho, pero bueno, esta era una de, de las partes importantes. Si me permitís, os pido por favor que lo apuntéis y me dejáis terminar, ¿vale? Y luego, pero si hay alguna aclaración, algo que no se ha entendido en el momento, por favor, me interrumpís, pero hablando, porque no veo el chat, ¿vale? O sea, si me queréis interrumpir, por favor, quitáis, o sea, encendéis el micrófono y me paráis. Bueno, pasamos a la parte 2. En la parte 2 son estas tensiones. Digamos, este panorama, más con datos globales, tendencias y dinámicas globales, tiene un trasfondo muy local, muy personal, de personas, de historias familiares, de historias de consumo, de gente que cambia su residencia, gente que cambia su forma de entender su relación con el trabajo y su forma de entender con la tierra. Mucha parte de organizaciones y discursos que van cambiando para sobrevivir. A partir de este panorama, yo voy a intentar dibujar algunas tensiones que a mí me parecen que suponen desafíos y también suponen brechas en cómo están funcionando estas dinámicas de acumulación de la comida barata de las que habríamos antes, porque están generando malestar en alguna gente u en otra y por lo tanto abren posibilidades para estas alianzas de las que hablábamos antes. Por supuesto, las contradicciones son contradicciones, no son fáciles. Suponen, no, para mí muchas veces es como queríamos construir proyectos políticos sobre las contradicciones y al final nos encontramos las contradicciones. Significa que no son cosas claras y que nos escupen a la cara precisamente cosas que no se pueden resolver, pero a la vez son lo único en lo que podemos trabajar, ¿no? Bueno, esto es lo que voy a intentar dibujar ahora. Ahí son 7 las que voy a hablar y podrían reagruparse de otra forma, pero bueno, y luego lo podemos reelaborar, estaría encantado si lo reelaboramos. Una, con lo que tiene que ver con esta transferencia de empleo y renta desde la producción primaria hacia esos operadores del final de la cadena alimentaria, lo que decía José Manuel Naredo, como la regla del notario, como el valor y el empleo se concentran al final de la cadena alimentaria, y esto genera tensiones, por supuesto, ¿no? También la digitalización y la mercantilización además van dejando fuera algunos tipos de explotación agraria. Y los cambios en las formas de trabajo que hay en el sistema agroalimentario también generan conflictos, porque hay gente que le va mejor y otra gente que le va peor. Me parece importante a partir de ahí bajar a, que hablamos un poquitín el otro día, y que, digamos, los dos documentos y lo que han presentado Marisa antes, los dos documentos que planteábamos para esta sesión sí que se centran bastante en esto, en esa batalla de las representaciones de lo rural, que el otro día hablábamos un poquitín, y en esa sostenibilidad como problema urbano y el ecologismo como enemigo, ¿no? Pero luego además para mí tiene que ver con qué alternativas estamos construyendo y cuánto de lejos van y qué están generando. Están generando modelos
sostenibles vitalmente para la gente que nos metemos en ello. Eso que vemos, creo que lo hablábamos el otro día, esta dificultad para los que como yo hemos intentado ser agricultores y no hemos podido, ¿no? Y como metáfora podría ser, a mí me ha resultado más fácil hacerme investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español que ser agricultor con las tierras de mi padre. Luego o hablaba el compañero de Uruguay también el otro día, ¿no? Que les resultaba más fácil volver a la universidad para financiar su proyecto de actividad agraria. Bueno, vamos a ver también los modelos que tenemos a mano que generan y que no somos capaces de generar, ¿no? Y luego también las tensiones que hay en base a esta visión del mundo rural vacío que trabajaremos bastante en el resto de curso. Bueno, lo primero, aquí hay un gráfico también, perdón, un momento. Datos oficiales, ¿vale? De Eurostat, bastante recientes. Precisamente, no sé hasta qué punto todas habláis en inglés, voy a traducir un poquitín. Se trata, las 3 barras estas horizontales son como número de empresas, la de más arriba, personas empleadas, valor añadido en la cadena alimentaria, ¿no? Y estamos hablando, el verde oscuro sería en la producción primaria, en la agricultura, el verde clarito, la industria de producción de alimentos y bebidas, desde Coca-Cola hasta Apis, el tomate frito Apis, ¿no? Luego estamos venta mayorista de alimentos y bebidas. Estamos hablando, por ejemplo, de grandes distribuidores o los mercas, por ejemplo. Luego, venta minorista sería el naranja clarito, pues las grandes superficies, el pequeño comercio de barrio, etcétera. Y luego la distribución y servicios de distribución. Aquí puede entrar también hostelería, por ejemplo, ¿no? Toda la hostelería, restauración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Mientras que la gran mayoría del número de empresas, como veíamos en un gráfico antes, son de producción primaria, las personas empleadas se han ido repartiendo desde los años 50 en los que en el Estado español más de creo que es un 57, lo digo de memoria ahora, lo tendría que ver, pero bueno, ponle entre un 50 y un 60% de la población activa se dedicaba al sector primario, entre un 50 y un 60%. Hace 70 años, 60, 70 años, estamos pasando, aunque estos son datos europeos, pero ahora la población activa agraria en España está en el 4%. Está en el 4%. Y todo el resto del empleo se ha pasado a la cadena alimentaria, pero una proporción aún mayor del valor añadido se ha pasado al resto de la cadena alimentaria, especialmente al final, como decía, en esta regla del notario, quienes distribuyen son los que más valor añadido se quedan, ¿no? Aunque no son la mayor parte de las empresas. Es verdad que la retórica de la Unión Europea es como quien aporta. Esto es sencillo y esto está incorporado. Quien aporta, si lo veis en la declaración de principios de la política agraria común, que se renueva cada 7 años y uno tras otro, periodo de programación tras periodo de programación, lo que justifica la política agraria común es la provisión de alimentos de calidad a nuestra industria, que es la que aporta valor. Aunque la que aporta más valor realmente luego es la distribución minorista, las grandes superficies que, como sabéis, en España acumulan, en el Estado español, 5 empresas acumulan más de un 60%. Si hablamos de producto elaborado, estamos en el 90% de cuota de mercado para 5 empresas, que sabéis cuáles son perfectamente. Bueno, esto es una de las tensiones. Hay gente que queda fuera. Efectivamente, aunque el empleo es parecido para la gran distribución o para el sector primario, por ejemplo, o es más en el sector primario, claro, está mucho, genera más ingresos por unidad de empleo, por unidad de trabajo, las fases del final de la cadena de valor. Esto justifica las políticas, porque la Unión Europea es lo que reproduce. Entonces aquí hay gente que se queda fuera. Es decir, los recursos públicos no se destinan igual a todos los eslabones de la cadena de valor. Intensificación agraria. A mí me parece esta fotito que hay aquí, me parece fantástica. Este montaje que hay, ¿no? Porque una cosa es lo que se nos dice. Realmente la retórica de la Unión Europea es como la digitalización hace falta el cuaderno de explotación digital. No sé si seguís este debate. Se iba a poner en práctica este año, ¿no?
porque ya todas las actividades agrarias, todas las explotaciones agrarias para tener acceso a ayudas, y bueno, aquí hay alguna gente que estáis como que sabéis mucho más que yo de esto, por favor, si me equivoco, completadme, ¿no? O corregidme, pero efectivamente se planteaba para cumplir con las directivas marco de la Unión Europea de agua, por ejemplo, de contaminación por nitratos, etcétera, va a ser imprescindible para acceder a las ayudas que todos los agricultores pasen digitalmente los datos de los consumos que hacen de fertilizantes químicos, de agua, de producciones, etcétera, ¿no? Esto es lo que justifica las muchísimas ayudas que van para digitalización. Aquí tenéis los datos recientes de en qué está gastando, no todo es en agricultura, pero una parte importante sí. Y además, no solo directamente para fomentar inversiones, sino todo lo que tiene que ver con investigación, con ajustar toda la cadena también de servicios públicos de empresa para la digitalización. Bueno, lo que nos dicen es, hace falta para una mayor eficiencia y sostenibilidad y un mayor control, hace falta cuaderno digital. En la práctica, el dinero está yendo para otras cosas. Está yendo para agricultura climáticamente inteligente, para inversiones, para hacer formación, para más investigación. Hay un trabajo muy fuerte también en comunicación y en extensión de que la única forma de hacer eficiente la agricultura, como se dice desde muchos actores públicos y privados, no hay sostenibilidad sin rentabilidad, y la forma de cuadrar el círculo, de hacer la sostenibilidad rentable, es en base a la digitalización. En este proxy que he planteado antes de digitalización y eficiencia, y de digitalización y sostenibilidad, que es el nuevo traje del emperador, porque realmente para lo que no hay datos es para asegurar de que realmente más digitalización es más sostenibilidad en manejo agrario. De hecho, si hay datos es para lo contrario. Hay un informe potente del panel de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, dependiente de FAO y por lo tanto dependiente de Naciones Unidas. Hay un informe de 2019 que es agroecología y otros enfoques para la seguridad alimentaria, que plantea precisamente que, bueno, que lo sostenible, lo que sabemos es que lo sostenible a nivel social y ecológico es una agroecología descentralizada, adaptada a lo local, etcétera, y no otros enfoques más de ecointensificación que están generando dependencia, expulsar a gente de los mercados y que no están generando, y que en la práctica están generando mayor uso de recursos, tanto combustibles fósiles como químicos, ¿no? Maquinaria, etcétera, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, de la labranza de conservación, etcétera. Pero esto no está en la retórica. De hecho, como sabéis, de los 2 ecoregímenes que hay en el Plan Estratégico Nacional de la PAC español, que se denominan agroecología, uno es ganadería extensiva, que al sector de la ganadería extensiva no le gusta, y el otro es labranza de conservación, que como sabéis es meter tractores de 120, 150 caballos o más, o sea, cosas gigantes, a labrar suelos fritos de herbicidas, con una potencia muy fuerte para poder meter semillas sobre suelo seco, sin estructura, ¿no? Y se supone que eso va a generar emisiones cero, pero a mí, por lo menos, yo no tengo los datos que demuestran que realmente esto funciona. Pero ahí se está gastando mucho dinero público. Sin embargo, lo que a mí me parece que explica realmente el interés estratégico de la Unión Europea por la digitalización es este dibujito. Lo que genera la digitalización son datos. Por ejemplo, el otro día yo vivo en un pueblito de Segovia, venía a Madrid en coche y realmente estaban haciendo a las 7 de la mañana una entrevista a alguien en la SER de Castilla y León, y este señor estaba diciendo, bueno, hemos echado cuentas y de aquí a 2025 el valor de los datos generados por la agricultura de Castilla y León va a ser mayor que el Producto Interior Bruto de la región. No el agrario, no la producción final agraria, el Producto Interior Bruto de todo Castilla y León. Realmente de lo que estamos viendo también es un cambio importante de que la Unión Europea está abriendo un nuevo mercado, es el mercado de los datos. Y esto es importante. Y la Unión Europea quiere que los agricultores, que el sector agrario, participen de las ganancias de este mercado. Pero digamos, el beneficio, o sea, lo interesante no es tanto la agricultura, sino el mercado de los datos. Y esto es lo que se está generando. De esta forma, estamos haciendo viable lo insostenible. Estamos haciendo viable una actividad agraria que no es sostenible ni en lo social, ni en lo ecológico, ni en lo económico.
estamos viendo que mientras hay una desaparición muy importante de explotaciones de agricultura familiar, la actividad agraria y sobre todo en cultivos tradicionales de secano, y me refiero tradicionales a cultivos que son de secano desde hace por lo menos 2000 años, como es el olivo o el viñedo, hoy solo son viables económicamente si se ponen en regadío, en extensiones muy grandes, con tecnologías cada vez más intensivas en información y en capital, ¿no? O sea, con formas de manejo cada vez más intensivos en capital, en tecnología, pero también en energía, ¿no? Incluyendo la propia energía para bombear el agua de regadío. Estoy hablando sobre todo de que los cultivos que más agua están, que más superficie de regadío están teniendo y sobre todo que más están creciendo son olivo, viñedo, pistacho, además de cultivos subtropicales en algunas zonas, ¿no? A nivel del Estado español, ¿no? Y esto está siendo muy rentable hasta el punto de que grandes fondos de inversión están comprando mucha tierra y eso no tenemos datos, pero lo sabemos. Pude participar en un programa de la Sexta Columna donde se centraba en esto y participó algún compañero mío y bueno, esto está ocurriendo, ¿no? Y de alguna forma todo esto está en este marco de los nuevos mercados emergentes de los datos, del Big Data, blockchain, etcétera, y que pues esto yo creo que es algo interesante a plantear. En cuanto al trabajo agrario, en el texto que os planteaba, le dedico una parte importante a esto y aquí lo voy a tener que pasar muy por encima, pensando que vamos a volver a esto en otras sesiones de este curso, ¿no? Pero estamos hablando como eh, los perdedores de la guerra civil, y perdonadme por irme tan lejos, ¿no? A 1939, los perdedores de la guerra civil, sobre todo los más politizados, como sabéis, o murieron o emigraron, y a muchos de ellos les robaron las tierras. Hoy la pequeña agricultura familiar en muchos casos, en muchos pueblos, también es quien pudo ir acumulando las tierras de los que se fueron. Y los primeros que se fueron las mujeres, porque con la dinámica de intensificación agraria a partir de los años 60, como veíamos antes en el gráfico, si la mujer ya estaba expropiada la agricultura, ya estaba excluida de alguna forma, a la mujer no se la dejó subir al tractor. Entonces hubo un nuevo ciclo de expulsión de las mujeres, hizo que fuesen las primeras, pues, después de los pobres y de los perdedores de la guerra, fueron las mujeres las que se fueron. Después de ellos, pues se fueron los jóvenes, después de ellas, perdón, fueron los jóvenes, ¿no? Y ha habido un momento en el que se está sustituyendo también por población extranjera. La fuerza de trabajo en el sector agrario es población extranjera. Esa fuerza de trabajo barata, que sería otro de los 4 baratos de los que hablábamos, y que se mantiene barata gracias a que hay fronteras y por eso pongo esta foto de este cayuco, ¿no? Que está pasando el estrecho, ¿no? Que como sabéis está sembrado de algo, es de cadáveres de gente que viene aquí a buscar otro futuro, ¿no? El estrecho de Gibraltar, igual que hay otras fronteras para el trabajo agrario y fronteras que se mueven también ahí, bueno, en el texto doy datos también, por ejemplo, de los contingentes, de las condiciones de vida de los contingentes, se toman todo muy por encima porque no hay tiempo para todo, ¿no? Pero sí desde una visión también en la que hoy las escuelas en el medio rural, en muchos pueblos, sobre todo en el más despoblado, las sostienen en buena medida los hijos de población extranjera, migrante, por supuesto, no son lo mismo, todos los extranjeros no somos los mismos, no somos iguales, ¿no? Y hay extranjeros de primera clase y otros que ¿no? Pero los que sostienen estas escuelas rurales y los servicios rurales son los de segunda, tercera, cuarta y quinta clase, ¿no? Hasta los irregulares, que estamos hablando de más de, bueno, alrededor de un 20% del trabajo agrario, ¿no? Como irregular en algunos datos que hay, ¿no? En el sector agrario. Y algunos regularizados, como por ejemplo, puede ser los pastores magrebíes, y es algo como muy racializado, ¿no? Pastores magrebíes, estamos hablando en invernaderos hombres senegaleses, en otros trabajos se prefiere a mujeres del este de Europa. Bueno, es algo muy marcado con sesgo de género y también por origen territorial, ¿no? Hay como unos estereotipos de los que funcionan mejor, por algunos porque son más orgullosos, otros porque, bueno, lo que sea, ¿no? Algunos relatos están hablando de lo que llaman la necropolítica del trabajo, ¿no? De cómo el trabajo agrario es capaz de decidir o sea, este orden mundial del trabajo está capaz de decidir quién vive y quién no vive. No es tanto, es como una vuelta de tuerca sobre esa visión de la biopolítica del trabajo, ¿no? Y cómo nos parasita el trabajo y los ciclos de acumulación, pero también
nos parasitan más allá de la vida y efectivamente cómo la muerte también se convierte en un factor de producción porque disciplina efectivamente la fuerza de trabajo y las condiciones de trabajo que hay, ¿no? Y bueno, sobre esto volveremos, ¿eh? Sobre todo en la sesión de la que vamos a hablar más de los procesos no me acuerdo cómo lo hemos llamado ahora, de apropiación en el medio, en el sistema agroalimentario, ¿no? Y donde nos hablarán más de la fuerza de trabajo extranjera, etcétera. Paso a un momento, vamos cambiando y a mí me parece un poco de esta batalla que comentamos un poco el otro día sobre quién representa lo rural y qué representaciones de lo rural hay en el tablero de juego, en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en las charlas en los bares rurales o en la ciudad, en nuestras películas. Esta he sacado una foto aquí de una formación, de la grabación de Asbestas. No sé si la habéis visto y aquí vemos una foto de altos cargos de Vox, aunque alguno ya ha dimitido, en una manifestación del sector agrario. Y con me parece importante esto, si el campo no produce, tú no comes. Por supuesto, esto no es verdad. Sabéis que la mayor parte de las producciones españolas se exportan e importamos muy buena parte de las comidas. Es decir, no es nuestro campo el que nos alimenta, ya no. El campo nuestro está compuesto sobre todo en claves de producción para exportación, y sabéis, ¿no? Sobre todo el arco mediterráneo, los valles de Guadalquivir y el Ebro, y bueno, en la cornisa cantábrica, lo vinculado a la leche, bueno, pero en general es para exportar o para captar recursos. Pero está este discurso. Hay una batalla por quién representa el cambio al campo y cómo se representa en la línea que salía en el chat también de la primera sesión. Han salido esto de la victimización. No me voy a quedar mucho más en esto porque esto me parece un debate muy, muy jugoso. Ahí las lecturas sí que se metían sobre esto, pero plantear que es algo, desde luego, no está pasando aquí. Esta es una foto de las grandes movilizaciones de 2021, si no recuerdo mal, en Madrid, ¿no? De cientos de miles, al menos cientos de miles de agricultores, agricultoras y gente del medio rural, por supuesto, con mucho gasto de autobuses. Aquí se pagaron muchos autobuses, para que hubiese mucha gente en Madrid, ¿no? Pero ahí estaba la gente. O también, esto es una manifestación en Bruselas, porque esto está pasando en otros países y en otros países también están consiguiendo acceder a poder político. Y el ejemplo más importante podría ser Holanda, ¿no? Con la victoria del partido de los campesinos, de los ciudadanos campesinos o algo así, ciudadanos agricultores, que ganó las elecciones provinciales en Holanda, pero, por ejemplo, el gobierno de Meloni, igual que toda la ultraderecha en Europa, también se está apoyando con discursos muy ruralistas. Y si vemos, por ejemplo, páginas web de Alternativa por Alemania o de otros países, o sea, de partidos políticos de extrema derecha, vemos que hay una línea o del propio Vox, una línea muy importante de discursos enfocados al medio rural porque está funcionando a la vez en los discursos bien pensantes urbanos, como el de Asbestas, de las libertades, del progreso, etcétera, representamos precisamente a la población rural como bestias. Y yo creo que eso es importante. Y probablemente esto lo dejo para la siguiente sesión en la que Pedro López va a profundizar más sobre estas visiones, sobre estas representaciones de lo rural y sobre lo que él como, digamos, identidad híbrida, como la mayor parte de la gente que estamos aquí en este curso, estamos un poco entre lo híbrido y en transición y tal, pues cómo entiende esto, ¿no? Bueno, ya veremos. Profundizaremos sobre esto. Perdón, que voy a encender una luz, porque parezco que estoy aquí en las catacumbas. ¿Cómo voy de tiempo, Marisa? Perdona. Bueno, son -10, así que ¿Ves? Ya me estoy pasando, pero bueno. 20 Yo creo, minutitos. vale. Aquí, pues, sabiendo que hay gente de Greenpeace, que estáis varias personas de Greenpeace aquí, esto viene muy vinculado con lo anterior, como de alguna forma hay una oposición importante entre los discursos que se presentan como los hegemónicos del sector agrario. No digo que lo sean, pero hay actores poderosos y con mucho impacto en la arena política y en la opinión pública, que se llama, sea lo que sea eso, que dicen más agua, igual que hay otra gente que se identifica como más urbana en el discurso público, en el debate público, que dicen, salvemos Doñana. Me parece importante esta oposición, ¿vale? Esta foto como que tiene mucha intención, igual que estas fotos del Mar Menor se hacen contra los discursos, esta manifestación se hace contra los discursos
de quienes representan a lo agrario. Igual que estas imágenes y algunas personas, lo hablabais, por ejemplo, de una compañera de Soria, que no sé si pudisteis leer en el foro, que estaba hablando de su implicación en la campaña contra la macrogranja, entiendo yo que de Noviercas, y de alguna forma el conflicto que esto genera. Os invito, por favor, a que seáis vosotras las que retoméis esto luego en el foro. ¿Cómo lo veis? ¿No? Pero a mí me parecía importante, con este título me quedo más que suficiente. Para algunas voces la sostenibilidad es un problema urbano. Para las voces hegemónicas, me atrevo a decir, en el sector agrario, la sostenibilidad es un problema urbano. Y esta visión de la sostenibilidad como problema urbano se representa en esto que digo yo. No hay sostenibilidad, o sea, que digo yo, no, que dice mucha gente, no hay sostenibilidad sin rentabilidad en el sector agrario, ¿vale? Y por lo tanto el ecologismo es enemigo de la rentabilidad. Me parece importante que esto lo agarremos, porque esto entra hasta el tuétano de mucha gente y algunas de vosotras lo habéis dicho en el foro, ¿no? Entonces me gustaría tomarlo después. Y lo que retomaba, lo que comentaba antes, las redes alimentarias alternativas son débiles y sesgadas. El consumo alimentario en productos ecológicos en España no llega al 2%, no llega al 1,5% del consumo alimentario familiar. En alimentos ecológicos, no estoy hablando de redes alimentarias alternativas, el número de explotaciones ecológicas no llega al 3% de todas las explotaciones. No estoy hablando de estas que llamamos agroecológicas, de orientadas a lo local, aunque estamos trabajando mucho. Aquí pongo imágenes de la estrategia alimentaria de Valladolid, que para mí ha sido un éxito y que es un referente importante, ¿no? Que ha generado una articulación de productoras ecológicos volcados al mercado local, está generando infraestructuras, está funcionando muy bien, aún así es algo absolutamente minúsculo. Y vemos además, este es un estudio que ha hecho gente de la Universidad del País Vasco, de la Escuela de Empresariales de Donosti, una amiga, Mirene Begiristain, junto con Biolur, la Asociación de Productores Ecológicos de Guipúzcoa, y plantean cómo efectivamente incluso en redes alimentarias alternativas, donde los precios que se perciben en origen, lo que percibe directamente quien produce, está muy por encima de los precios de mercado, ni que decir tiene muy por encima de los precios de mercado de productos convencionales, lo que percibe el productor en origen. Aún así, no cubren los costes de producción. Y estamos hablando que están calculando un sueldo muy pequeñito, de 16.800 euros anuales. Aún así, los costes de producción no siguen. Las redes alimentarias alternativas no estamos siendo, como yo le he dedicado mucho trabajo, igual que muchas de las que estáis aquí, les hemos dedicado muchas horas, mucha ilusión de nuestra vida a trabajar por los grupos de consumo, por mercado de venta directa, generan modos de vida, formas de vida precarias, en general, no solo. Esto es lo que dice este estudio que han hecho en Guipúzcoa. Luego lo retomamos, ¿vale? Pero están sostenidas con mucho esfuerzo por clases medias urbanas. Además, no están llegando a quien más necesita comer producto de calidad, o sea, quien come peor, ni están sosteniendo a la producción. Ni siquiera aquellos productores neorurales con más capacidad por su, digamos, capital cultural, tienen más capacidad de establecer canales cortos porque son capaces de conectar con la retórica, con lo que genera confianza a esas clases medias urbanas que nos autoorganizamos para acceder directamente a producto ecológico y local, ¿no? Producto, entre comillas, agroecológico. Pues ni siquiera aquellos que tienen ese acervo, ese capital cultural para generar los canales de confianza, ni siquiera ellos son capaces de hacer rentables sus explotaciones, o sea, no rentables, viables económicamente. Y como decíamos el otro día, pues buscamos otra forma, acabamos dando formación de agricultura ecológica porque no somos capaces de sostener la actividad agraria ecológica. ¿Es nuestro problema? No lo creo. No es que lo hagamos súper mal. Es un problema bastante estructural, pero es de todos. ¿Debe el consumo compensar el precio que el sistema capitalista global genera como comida barata, con todos los impactos de los que estamos hablando? ¿Es el consumo el que tiene que sostener que la comida no puede seguir siendo barata? Pues no podemos pagarlo, ni las clases medias podemos pagarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues no lo sé. De esto tenemos que hablar en este curso. Y por último, en cuanto a las tensiones, como este mundo rural vacío, ¿es un mundo rural vacío? Pues no.
no es un mundo rural vacío. Hay gente con mucho problema, con un montón de iniciativas aquí, pues España Vaciada, iniciativas comunales que nos compartirá Jesús, no sé si está hoy, ¿no? Pero que hablar un poco cuando hable también de movilizaciones contra las eólicas. Hay un problema y también de alguna forma en el mundo ecologista, mayormente urbano, también se ve como a veces se plantean prácticas y discursos, y hablo de mi propia organización de Ecologistas en Acción, que desde el medio rural se ven como invasivas, ¿no? Por ejemplo, ahora, para los que estáis en Madrid, Brigitte Vasallo ha presentado la semana pasada una obra de teatro que yo no he podido ver y que espero que siga en el Teatro del Barrio, precisamente sobre el éxodo rural, y sabéis que Brigitte se ha implicado también en deconstruir esas visiones que ella denomina coloniales sobre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado los macroproyectos de renovables, etcétera, ¿no? Bueno, pues el medio rural efectivamente no está vacío, no es un territorio para llenar de aquello que necesita la ciudad, aunque tenga que ver con sostenibilidad, sino que es un proyecto con gente, con sus problemas, con sus trayectorias vitales, con sus intereses y con sus ideologías, como habéis estado diciendo en los foros, y que hay que considerar. No está vacío, sino que de hecho ni siquiera está colonizado por la extrema derecha. Hay mucha gente muy distinta, cada uno con sus proyectos y al revés. Hay mucha gente activando movilización y dinámicas muy transformadoras y muy en la línea de transición ecosocial, y tenemos que ver cómo nos entendemos, porque a veces esas dinámicas son distintas que las que entendemos como transformadoras desde los movimientos sociales urbanos, y un poco esa era una de las claves desde las que intentábamos activar este curso, ¿no? Ya voy a ir rápido. Tercer punto, oportunidades. Pues como decía antes hemos hablado, ¿no? Aquí veis cómo los objetivos económicos son de la política agraria común, del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común, son contradictorios entre sí. Es decir, los objetivos económicos son más digitalización, más intensificación, más mercado, y son súper explícitos. Y eso sabemos porque hay un montón de literatura también científica que dice que va contra la sostenibilidad ecológica y social en el medio rural, ¿no? Pero sabemos que son los objetivos económicos los que se dan prioridad. Sabemos además que la estrategia de la granja a la mesa, que a algunos os sonará, que planteaba objetivos claros y que se tenía que traducir en textos legales, en compromisos legales para todos los Estados miembros en la presidencia española de la Unión Europea, que acaba dentro de 2 meses y medio. Lo que se está diciendo es que incluso estos objetivos de reducir en un 50% para 2030 el uso de pesticidas químicos, de fertilizantes químicos, etcétera, y de llegar en 2030 a un 25% de superficie agraria certificada en ecológico, estos objetivos que a todas nos parecían muy poco, que muchos atacamos porque nos parecía muy poco, estar muy dentro de una línea mercantil, de una línea financiarizadora de la Unión Europea, que estoy completamente de acuerdo, que es dentro de lo que estaban, pero estos pocos objetivos que se consiguieron, que la Dirección General de Salud y de Medio Ambiente consiguieron imponer contra la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, contra la Dirección General de Agricultura, incluso estos objetivos han desaparecido del debate, ya no están. Yo planteo este debate. ¿Hemos perdido una oportunidad? Había una posibilidad de unos objetivos que se podían convertir en política pública obligatoria para los Estados miembros, nos parecieron poco, y ha habido otros que les han parecido demasiado y han conseguido que desaparezcan estos objetivos. Les planteo, hemos perdido una oportunidad. ¿Qué plan B tenemos para intentar presionar para un sistema agroalimentario más sostenible en Europa? Para mí la agricultura ecológica, desde luego, está en un marco de mercado, cada renovación del reglamento, y la última costó tanto entre 2018 y 2021, porque precisamente cada renovación del reglamento está en un marco no solo más mercantilizador, sino que apoya más no a la producción primaria ecológica, sino a la agroindustria y a la gran distribución, es a quien apoya cada vez los nuevos cambios del reglamento ecológico. Sin embargo, son la única alternativa para la pequeña producción, la pequeña y mediana producción agraria, para la agricultura familiar. Mientras que en el sector agrario estamos viendo en los últimos 10 años un descenso de un 10% de explotaciones, las más pequeñas. En producción ecológica llevamos bastantes años. En el último año acaban de salir las estadísticas
ha crecido bastante menos porque el año anterior creció mucho. Está creciendo mucho el número de explotaciones que tenemos ecológicas hasta superar las 60.000. Y como veis, está creciendo mucho. Entonces, ¿es lo que querríamos? No. ¿Es la única defensa que tienen aquellos productores primarios y productoras que quieren producir alimentos sin veneno? Sí. Es la única defensa, diferenciación que tienen para acceder a un precio un poco mayor en origen. Aquellos productores que no quieren contaminar las aguas con fertilizantes químicos, pues sí. O sea, el certificado ecológico es nada más y nada menos que un listado de productos que puedes echar y otros que no. No regula condiciones laborales, que las tienen que cumplir las condiciones legales, igual que el resto del sector agrario. No regula si hay invernaderos o no. Hay muchas cosas que no regula, pero regula algunas. Ya digo, es nada más y nada menos. Que no se puede trabajar con transgénicos, que no se puede hacer fertilización química, que hay muchos pesticidas carcinogénicos que no se pueden usar. Pues bueno, eso es lo que regula. Entonces, es una trinchera interesante o en el próximo revisión del reglamento también lo vamos a abandonar la pelea desde el movimiento agroecológico porque no es soberanía alimentaria, sino que es algo para las clases medias urbanas, que es lo que yo soy, aunque viva en un pueblo, clase media urbana que consume producto ecológico, ¿no? Bueno, pues otra oportunidad, otra tensión que yo creo que abre debates también. Igual, entre lo reformista y lo revolucionario, si quieres, ¿no? En este artículo, por ejemplo, que planteaban en 2011 Eric Holz Jiménez y Anis Shatuk, que son dos de los autores para mí más finos, ¿no? De la soberanía alimentaria, me refiero a nivel teórico, de la soberanía alimentaria y la agroecología. Ellos plantean también como a esa alianza entre los actores reformistas y los revolucionarios, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos tenido algunos avances, y yo trabajo mucho en alguno de ellos, como en la red de municipios por la agroecología, para generar algunos cambios posibilistas, desarrollar políticas en lo local, urbanas, de alimentación sostenible y saludable. El Ministerio de Consumo ha desarrollado cosas que el Movimiento de Soberanía Alimentaria llevamos 10 o 15 años pidiendo, como la adaptación del paquete higiénico sanitario para facilitar que las pequeñas explotaciones agrarias transformen en finca y se les permita por paquete higiénico sanitario matar a pequeños animales, hacer elaborados como quesos, bueno, pequeños preparados que incrementasen el valor añadido. Bueno, ha habido algunos cambios, impulsar la producción, la compra pública alimentaria en comedores escolares, en sitios como la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? O, por ejemplo, planes de agricultura ecológica como el valenciano, que en 4 años doblaron la superficie y el número de operadores en ecológico. ¿Eso es agroecología? Bueno, pues es lo que hablábamos antes. En algunos sentidos sí, en otros no. ¿Es transformador? En algunos sentidos sí, en otros no. Porque no lo sé en todos los sentidos, tenemos que rechazarlo como capitalista. Bueno, pues este es el debate que yo planteo. Yo siento las contradicciones. Y de alguna forma ya terminando, pues igual, como necesitamos alianzas que son improbables. Y aquí pongo, por ejemplo, aquí en este recuadro están las entidades que se han juntado en la Mesa Social del Agua de Andalucía frente al Foro del Agua que han promovido las grandes organizaciones agrarias con el gobierno andaluz, con cooperativas agroalimentarias. Bueno, pues algunas de estas organizaciones agrarias, además, con Nueva Cultura del Agua, con organizaciones ecologistas, con consumo, han creado una mesa para plantear alternativas de cómo gestionar el agua para que el agua tenga una función social y ecológica. Algo que parecería imposible, pues se ha hecho y para muchos es una herramienta muy importante de decir, no, no, perdón, el sector agrario, no todo el sector agrario ni toda la ciudadanía andaluza quiere más agua. No, no. Hay gente que piensa que el modelo de gestión del agua que está viendo está siendo un desastre no solo para el medio ambiente, sino para la propia población andaluza. Igual que eso, pues estamos viendo, por ejemplo, alianzas entre ecologismo urbano, entre ecologismo, ganadería extensiva y feminismo, que hace unos años era imposible y que de hecho ha generado mucha tensión. No sé si algunas habéis seguido la tensión entre el feminismo animalista,
que se reclama, algunas de ellas, como las únicas, el único ecofeminismo legítimo, y que han atacado, por ejemplo, a las mujeres ganaderas, representadas sobre todo por Ganaderas en Red y Ramaderas.cat en Cataluña, que en Cataluña es donde ha habido un conflicto más potente, ¿no? Y bueno, que para mí es un conflicto importante para pensar también cómo ¿qué hoja de ruta construimos desde los ecologismos, desde la transición ecosocial, las oposiciones? Si es aquí importante ese conflicto entre lo urbano y lo rural, y si se puede superar y reconstruir esto. Otro ejemplo para mí, y pongo el ejemplo, perdón, de Entre Tantos, que tiene que ver con el Grupo Campo Grande, como sabéis, algunas igual, es un proyecto de la Fundación Entre Tantos, en la que yo he trabajado, aunque no en este proyecto en concreto, de juntar al sector agrario, a ganadería extensiva y ecologismo, a buscar alternativas compatibles, conjuntas, para gestionar conservación del lobo y ganadería extensiva. Porque hay partes de ecologismo y de ganadería extensiva que piensan que tienen que estar los dos, ganadería extensiva y el lobo. Y entonces se ha venido haciendo un trabajo muy importante durante años, hasta el punto de llevar al ministerio una propuesta conjunta de qué hay que hacer para que se pueda dar coexistencia entre conservación del lobo y ganadería extensiva. Por supuesto, el ministerio se quedó blanco. Pero esto, ¿cómo puede ser? Que vengan aquí juntos sin pegarse tiros los ganaderos con el ecologismo. Bueno, pues se puede, y no solo se puede, sino que yo creo que es absolutamente imprescindible para una transición ecosocial en el sistema agroalimentario. Como ya he hablado muy de más, simplemente, bueno, os iba a decir, la agroecología es posible. La pregunta no es tanto si la agroecología puede alimentar el mundo, sino que necesitamos hacer que la agroecología pueda alimentar al mundo. Pero hoy no estamos siendo capaces, porque efectivamente no es viable económicamente. Y ahí tenemos problemas. Es verdad que esto es tramposo, los recursos públicos se destinan a otros modelos agrarios, pero bueno, hoy por hoy no somos capaces de hacerlo, ni siquiera para una parte muy pequeñita del sistema alimentario. Aunque a nivel teórico se puede, en términos energéticos, de territorio, por supuesto con cambio de dieta, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí esto ya nos he hecho la chapa, está en la literatura, lo que estamos haciendo de sistemas alimentarios locales de base agroecológica, el sujeto plural de las transiciones, como es necesario un liderazgo desde el sector agrario, pero que hoy para mí en contextos como el nuestro del norte global, desindustrializados, pues desde luego es un sujeto político débil, y mucho más aquellos comprometidos con la transición ecosocial. Entonces hay que articular alianzas amplias, como estamos hablando, pero con un protagonismo claro del sector agrario y de la población rural. Y eso, bueno, pues para eso hacemos este curso. Me callo. Desde esta visión de este sujeto colectivo que no existe, yo creo, y que nos gustaría colaborar con este curso a entender cómo empezar a construirlo. Disculpad si me pasa. Y que además hacen una triple jornada con trabajo de cuidados, tanto de las descendientes como de sus mayores y de los de sus parejas. Lo que Luis Camarero llama en el medio rural la generación soporte, aquellas mujeres de edad media que cuidan a los menores y que cuidan a los mayores, propios y ajenos. Entonces, de alguna forma, todo esto pone en entredicho ese concepto de la agricultura familiar como familiar. Ahora, existe una agricultura que podríamos llamar también de pequeña y mediana tamaño. Podría ser la agricultura campesina, paysanne, que dicen en Francia, donde hay distintos sellos que se valoraban, por ejemplo, en base a la proporción de trabajo propio frente al trabajo ajeno. Bueno, pues ahí hay debate. Desde luego funciona como categoría política, movilizadora, separa a las pequeñas y medianas explotaciones de la empresa agraria desterritorializada, deslocalizada, con lógicas más mercantiles, más financiarizadas, pero es un planteamiento político, ya digo, con una base real en personas concretas, difícil, porque luego los perfiles agrarios son mucho más mixtos, cruzados, híbridos, etcétera. Y bueno, alguien ha levantado la mano, Pau, así que con esto seguiremos. Voy a intentar no enrollarme tanto. La regla del notario, bueno, lo intentaba explicar antes, ya digo, José Manuel Nearedo, súper recomendable, economista ecológico del Estado español, de los más, va a hacer en diciembre,
En mi trabajo, mi instituto, vamos a organizar un seminario con él. Si alguien está en Madrid y puede venir, pues vamos a hacer un seminario con José Manuel Laredo. La regla del notario es la regla por la cual el valor añadido, según se complejiza el sistema capitalista y globalizado, el valor se va desplazando hacia las fases finales de la cadena. Desde una visión extractivista, la degradación social ecológica se queda en las fases primarias, la agricultura, que genera muy bajos salarios, una degradación muy fuerte de las condiciones de vida de las personas que trabajan, pero también una degradación muy fuerte a nivel ambiental, pero podemos hablar, por ejemplo, de la industria petrolífera, ¿no? Como en Andalucía se concentra la refinería, que es lo más nocivo, mientras que en otros territorios se concentra pues más la comercialización o los derivados, la manufactura, tal. Esto es la regla del notario. Al principio se concentra la degradación y al final se concentra el valor, ¿no? Y para aquellas empresas que concentran la comercialización son las que más controlan el reparto de valor y márgenes en toda la cadena alimentaria. Esto es lo que llama José Manuel Laredo y otros economistas ecológicos la regla del notario. Agroecología, agricultura ecológica. Para mí, en concreto, agroecología es un enfoque científico de sustentabilidad sobre la cadena alimentaria, pero también es un movimiento social y un conjunto de prácticas agrarias dentro de la familia de las agriculturas sostenibles, la agricultura ecológica, vinculada con lo biodinámico, con la regenerativa, pero es un enfoque, es una forma de mirar al sistema alimentario desde perspectiva de sostenibilidad, incluyendo o articulando, o sea, que pretende ser transdisciplinar en todos los sentidos, en el sentido de que articula distintas disciplinas, pero también porque está centrada en el para qué y para quién es la ciencia, para qué y para quién es el conocimiento. Y la agroecología se posiciona claramente de que el conocimiento es para la gente. ¿Agricultura ecológica qué es? Es el reglamento 848/2018 de la Unión Europea y lo que está regulado ahí. Es un concepto protegido y regulado legalmente, está controlado legalmente en la Unión Europea de forma adicional al resto de protecciones y controles de todo el sistema, de todo el sector agrario, y que certifica que no usas un tipo de productos y no. ¿Hay fraude? Claro, como en el resto de agricultura. Muy poco. Se ataca la agricultura ecológica porque es una de las pocas defensas que permiten decir que es distinto, que no utiliza venenos. ¿Es sustituible agroecología y agricultura ecológica? Como para mucha gente, agroecología es como la fase socialmente consciente o la versión socialmente implicada de la agricultura ecológica. Bueno, para mí no. La agroecología no es un certificado y no debería serlo nunca. O sea, aunque la agricultura ecológica, el certificado realmente esté cooptado y cada vez más, como decía antes, sirve para los beneficios de la agroindustria ecológica europea y de la distribución ecológica, sí, la agroecología no es un certificado y si vamos a cambiar la lucha por un certificado por otro, pues la perderemos igual. La agroecología para mí es otra cosa, es una forma de mirar y de entender y de explicar el sistema alimentario complejo, posicionado, etcétera. Y por último, digitalización es nocivo para otros modelos. O sea, porque yo he entendido tu pregunta así, Marisa. Si la digitalización, porque está generando, no solo está orientando una parte muy, muy importante de los recursos públicos, pero no solo todo el dinero que va para digitalización, que es mucho, os ponía algunos datos, sino sobre todo que la normativa y las políticas que se están haciendo están fomentando un modelo en el que está vinculado financiarización, intensificación tecnológica y desterritorialización. O sea, el sueño de la economía agraria convencional era desvincular a la agricultura de los vaivenes climáticos y que introduce su dependencia del suelo. O sea, la dependencia del suelo y del clima de la agricultura hace inestable y por lo tanto hace que sea un sector poco rentable. A la vez que es poco rentable porque la demanda es poco flexible. Es decir, se puede subir un poco el precio de los alimentos, pues me invento el tomate RAF y la gente en vez de pagar 3 euros, pues ahora paga 6. Y bueno, pues a eso aguanta un tiempo y al final hay tomate RAF de calidad más mediocre y en vez de 3 ya pagan 4, pero se vende más y no sé qué. Es poco flexible. Bueno, pues
es necesario introducir en otras dinámicas para que esto realmente genere beneficio. Porque, y de alguna forma, esta digitalización no es solo tecnología y eficiencia, sino que tiene que ver, está en un marco político y está en un marco económico que tiene que ver con las dinámicas de acumulación por desposesión y bueno, con cosas que hemos estado planteando. Entonces, no, o sea, yo no creo, ni creo que nadie aquí creamos que la tecnología es neutra. Pues son tecnologías de concentración, claramente, y en ese sentido os recomiendo, creo que citaba, bueno, os recomiendo, hay un artículo muy potente de Jennifer Clapp, que es una de las principales teóricas actuales desde la ecología política a nivel mundial, desde una visión anticapitalista. Tiene un artículo en Journal of Peace and Studies de 2023, perdón, sobre concentración y financiarización y crisis, donde entra todo esto, ¿no? Pero y bueno, y luego está habiendo cada vez más debate con esto. Realmente la digitalización está siendo un ciclo importante de acumulación por desposesión. Entonces no es solo la tecnología, es el marco político y económico dentro del que vienes.